Gusto de saludar a todos los hermanos presentes y seguramente habrán otros que no están visibles, pero estarán escuchando o posteriormente después en las grabaciones. Quisiera cantar un himno, el himno 114, antes de comenzar la lectura de la palabra. El himno 114 dice: siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará. El país halagüeño y hermoso, más hallarnos allí, ¿qué será? Himno 114. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará. El país halagüeño y hermoso, más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Haz hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Haz hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del triunfo y la gloria, en los cielos sin fin reinarán. En los himnos de amor y victoria, más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del día esplendente que en el santo país brillará, de Jesús Salvador del creyente, más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? Ni pecados, ni llanto, ni duelo, ni pesares ninguno habrá. En la casa de Dios en el cielo, pues hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Haz hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Haz hallarnos allí, ¿qué será? Bien, vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad, en el capítulo primero del libro de Josué. Libro de Josué, el capítulo número 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a leer hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración. Nuestro Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, te damos las gracias por los hermanos que están conectados y rogamos, Padre Celestial, tu ayuda, de manera que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe en esta tarde y que podamos ser consolados, podamos ser exhortados por tu palabra, nutridos de ella. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, este libro fue escrito por Josué. El mismo autor, el título que sale acá, es el escritor del libro. Dice la palabra del Señor en el último capítulo, el capítulo 24, verso 26, dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Bueno, en el versículo 29 hasta el 33, dicen los eruditos de las escrituras y también los judíos que estudian la ley, que estos últimos 5 versículos los habría escrito uno de los varones de los sacerdotes, el sacerdote Finés. Entonces, aquí Josué, esto comienza el libro el gran hombre de Dios, Moisés, un tremendo hombre de Dios, ha partido. Es quizás el más grande líder en el Antiguo Testamento que aparece, del cual los judíos en los tiempos del Señor Jesús tenían sumamente mucho respeto por Moisés. Y este liderazgo que ejerció Moisés a partir de los 80 hasta los 120 años, día de su muerte, Moisés ha muerto y comienza un nuevo liderazgo, el liderazgo de Josué.
Josué, como dice acá la palabra del Señor, Dios le dice que tiene que cruzar el Jordán, él y todo el pueblo de Israel, tomar posesión de la tierra que Dios había dado a los israelitas. Y además tiene que repartir la tierra por heredad. Ahí tomar mediciones. Quizás este sería un periodo de tiempo prolongado en ubicar a cada tribu y darle por familia, repartirles la tierra por heredad. Ese era el gran trabajo que tenía que hacer Josué. Moisés sacó a Israel de Egipto por medio de las plagas y todos los prodigios que tuvo que hacer, mostrando el poderío del Señor, y abriendo las aguas del Mar Rojo, pasando Israel en seco, y después construir el tabernáculo y estar allí por un periodo de 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Hubo un periodo aproximadamente de 40 años de preparación para Josué, y Josué es llamado siervo de Moisés. Es decir, todo lo que Josué sirvió a Moisés, le sirvió para poder tener aquella experiencia y ganar confianza en la fe, ver todos los prodigios que Dios hizo por mano de Moisés. Y aquí, bueno, Dios le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho por Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y al final del versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente, en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Aquí hay una garantía de la presencia de Dios con Josué. Bueno, aquí tenemos, hermanos, un liderazgo y cómo en la iglesia local, haciendo una aplicación, buscando una enseñanza para nosotros, como los hombres más jóvenes que comienzan a servir en la iglesia local tienen que ir poniendo cuidado, tienen que ir fijándose en todo lo que hacen los hermanos que inician una obra o que trabajan para el Señor, porque después aquellos hombres jóvenes que comienzan a servir al Señor en una iglesia local, después serán ancianos y serán los hombres de experiencia en una iglesia local. La escritura, el libro de Proverbios nos dice, el que anda con sabio, sabio será. A veces uno escribe los versículos aquí en una hoja que tengo, pero después no los puedo encontrar, por eso los citos de memoria no me tengo, no, a veces no encuentro el lugar donde los he anotado. Pero esto es importante para los jóvenes que vayan poniendo cuidado en cómo los hermanos van fijándose en alguno y le dan algunas tareas para que hagan alguna clase de escuela dominical. Algunos jóvenes más avanzados son elegidos para
para predicar el Evangelio, para hacer también la enseñanza. Y algunos después, los hermanos mayores de más edad, le piden, los ancianos le piden que comiencen a ayudar en las conversaciones y en las decisiones de la iglesia, es decir, comienzan a participar, comienzan a también a ejercer un liderazgo en el cuidado de la iglesia, en el pastoreo, en la enseñanza y en la toma de decisiones de una iglesia local. Aquí en este caso, Josué anduvo 40 años aproximadamente con Moisés y se le llama servidor a Josué, servidor de Moisés. Quiero leer con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 3. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, en este caso, Josué, él podía acordarse de todas las experiencias que compartió con Moisés y también tendría la palabra escrita. Cuando Moisés hablaba con Dios, hablaba desde el tabernáculo, pero ya al morir Moisés ya estaba la ley escrita. Por eso que el Señor le dice a Josué, después le dice que tiene que ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En el tiempo de Josué ya estaba la ley, ya estaban los 5 libros, y por lo tanto ese sería para Josué la guía, la palabra de Dios. Pero sí tendría en su memoria las vivencias, tendría en su memoria los recuerdos de todo el periodo que a él le tocó servir junto a Moisés. Bueno, nosotros, los que estamos vivos ahora, tenemos el recuerdo de hermanos que estuvieron o sirvieron al Señor antes de nosotros. Allá en las iglesias del sur estaba don Guillermo McBride, don Ricardo Jana, y otros hermanos, que, y van quedando después los que en ese tiempo eran jóvenes, ahora ya son más viejitos, ¿ya? Entonces, cuán importante es ese servicio. Una de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje o de este personaje, Josué, es que él era un hombre, era un israelita, podríamos decir que era un hombre común, era un hombre normal, de la tribu de Efraín. La Biblia dice que la carta de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero era un hombre fervoroso en la oración, que ejercía fe en el poder de Dios. Y Elías era un hombre que oró y no llovió por un tiempo prolongado. Y después oró y vino la lluvia.
Y la Escritura dice allí en la carta a Santiago que era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Y aquí tenemos a un hombre, Josué, que durante 40 años sirvió a Moisés y se preparó. Y fue escogido, no fue casualidad que él fuera escogido, sino que al ver su vida, al ver todo lo que la palabra de Dios dice en Éxodo, en Números, ¿ah? Todo lo que, cómo Josué se preparó para que al momento, un momento ya de su vida, Dios dijo, este es el hombre indicado para que continúe con el trabajo que Moisés no terminó de hacer, y allí parte nuevamente este líder. Este hombre es especial, uno no ve flaquezas en su vida. En el capítulo 9 de Josué, creo que es el 9, a ver, para no equivocarme, lo voy a revisar. Aquí cometió un error, una equivocación. No consultó a Jehová, ya no consultó a Jehová. Y ahí se metieron los gabaonitas a vivir en el pueblo de Israel. Pero es un hombre que se mantiene constante, uno diría una vida, un testimonio durante toda su vida, muy cercano al Señor. Dice, aconteció, versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Este hombre Moisés muere y ahora, como fue un hombre que sirvió a Moisés, un hombre que sirvió a Moisés, eh, él estuvo durante 40 años aproximadamente obedeciendo a Moisés y ahora él está o fue puesto por Dios para ser obedecido y liderar al pueblo de Israel. Bueno, Moisés fue un hombre muy especial, muy grande. En Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En el versículo 11 dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y de los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, este hombre era grande, Moisés, un hombre sabio. La Biblia describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Y de ese hombre aprendió Josué. El versículo que le cité en delante se encuentra en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Por eso que los jóvenes es bueno que se acerquen y acompañen a los hermanos que están sirviendo, que van a predicar a otro lado. Hermano, ¿puedo acompañarlo? Hermano, ¿puedo ir con usted? Eso es bueno. ¿ah? O acompañar a un hermano anciano a hacer visitas. ¿Cómo lo hace? ¿Qué le pregunta? ¿Qué conversa con el, con la persona que va a visitar? Me acuerdo que cuando era joven, más joven, acompañaba a don David y
a don David Roy, una de las cosas que me llamaba la atención en él era que no iba nunca a, a predicar el evangelio ahí al tiro, a, a que la persona se arrepintiera de sus pecados, a predicarle el plan de salvación. Entonces yo le decía, oye hermano, eh, ¿y por qué usted no, en esta oportunidad no habló nada de la Biblia? O habló muy poco. Y él me decía, mira Pancho, las personas necesitan que uno las escuche y escuchando uno puede aprender muchas cosas de su vida y en algún momento ahí es que, momento apropiado, entregar el mensaje de la cruz. La persona necesita que es escuchada, necesita saber que es apreciada y muy sutilmente entregarle con delicadeza el mensaje de la cruz. Hay que saber en qué cree, en dónde tiene su confianza, hay que escuchar primeramente. Bueno, mi hermano David, un hombre sabio, David Royer. Entonces, este hombre Josué significa Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento, eh, Josué o Jehová es salvación es el nombre del Señor Jesús. Cuando el ángel Gabriel se revela en sueño a José, le dice que él salvará a su pueblo de sus pecados y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Josué era descendiente, como dijimos, de la tribu de Efraín. Este Josué fue elegido por Moisés y fue comisionado para ir a espiar la tierra. Leamos Números 13:8. El libro de Números. Números 13:8 dice, el versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Este es Josué. Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es salvación. Y fue elegido 12 príncipes para ir a reconocer la tierra, entre los cuales estaba este varón, Josué. En el Éxodo capítulo 17, y esto fíjese que es muy al comienzo de la salida de Egipto, Éxodo el capítulo 17, tenemos a Josué como el general que lideró allí y que repelió el ataque, Éxodo capítulo 17. Vamos a leer aquí todo este pasaje porque es interesante. Dice, guerra con Amalek, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, ya Josué tenía fama, o era Moisés conocía que Josué podía liderar como un general en la batalla. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek
y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mire qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. E hizo Josué como le dijo Moisés. Es un hombre dispuesto a obedecer, es un hombre dispuesto a ganar. No le puso condiciones, mira, yo no voy, envía, como ustedes se acuerdan que Barak, la Débora le dijo que fuera a la batalla, él le dijo, no, yo no voy, si tú no vas conmigo, yo quiero que tú me acompañes. Aquí en este caso Josué hizo, dice la palabra, e hizo Josué como le dijo Moisés, un hombre obediente. La obediencia es una virtud, es una condición esencial para servir al Señor, obedecer. Él obedecía a Moisés y después el que obedecía fue obedecido. Israel le obedeció. Verso 11 dice, y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mire lo que dice el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. El mandamiento para Moisés, que escribiera un libro y que quedara escrito que Amalek se había levantado contra el trono de Dios. Y el mensaje para Moisés, que Josué supiera, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y hay una consideración de parte de Dios aquí, que Josué fuese informado, y Dios comparte sus planes. Hermano, esto es maravilloso. Cuando tú sirves al Señor, el Señor comparte los planes suyos contigo, con tú que quieres servir, tú que quieres, que obedeces y que sirves. Di a Josué y raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Éxodo 24:13. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 32:18. El verso 17, cuando descendieron del monte Sinaí, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué andaba con Moisés en el monte. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débil, voz de cantar oigo yo. Aquí Dios le reveló a Moisés que el pueblo se había corrompido, y a Josué no le fue revelado. Moisés le contó a él lo que pasaba. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Cuando Moisés hablaba, entraba al tabernáculo a hablar y allí dirigía, allí obtenía, o Dios le hablaba a Moisés y Moisés salía a dar respuesta al pueblo. Y Josué se quedaba al cuidado del tabernáculo. Fue encargado del cuidado del primer tabernáculo, mientras Moisés salía. En Números, el capítulo 14, Números, el capítulo 14, versículo 6. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni demáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ellos dan un informe favorable. Y aquí lo que se destaca de Josué y Caleb es que eran hombres de fe. Ellos no se fijaron en la gran estatura que tenían los hijos de Anac, ni las ciudades fortificadas, ni los muros altos. Ellos pusieron o se concentraron en Jehová. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Y esa fe es la que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El hermano, la hermana que sirve al Señor tiene que tener fe y confianza en el poder de Dios y en lo que Dios ha de hacer. Bueno, en Números 14:30, allí reciben recompensa de Dios y que es entrar a la tierra prometida. El 14:30 dice lo siguiente: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí está la recompensa de Dios para estos hombres que actuaron con fidelidad. Que dice la palabra de Dios allí en Samuel: yo honro a los que me honran, y los que no serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y siempre hay honra para el que sirve al Señor. Siempre hay gloria. Deuteronomio 31, del verso 14 al 23. El último libro de la ley, Deuteronomio, el capítulo 31. Versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Aquí Josué es consagrado por el Señor para suceder a Moisés. Nadie lo eligió, sino que lo eligió el mismo Señor.
llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Así como es el Espíritu Santo el que pone a los ancianos, a los obispos, a los sobrevedores en una iglesia, así también Josué fue escogido por el Señor. Bueno, es que Josué, él se preparó, él estuvo siempre disponible. Podíamos decir, si lo llevamos al tiempo presente, era un varón de buen testimonio, era un varón que estaba en todas, era un hombre servicial, era un hombre obediente, era un hombre de fe. En Deuteronomio 34, a ver, Deuteronomio 34, el verso 9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fue investido por Dios con sabiduría, y Dios permitió que Israel obedeciera a Josué. Esta es una de las, podríamos decirlo, cómo era, cómo había sido la conducta de Josué hasta llegar aquí al capítulo 1. Ahora ya Moisés ya no está, ahora es él el que tiene que tomar el liderazgo de esta nación de aproximadamente 3 millones de personas. Hermanos, hermanas, tú te estás preparando para servir al Señor, te estás preparando para liderar, ya sea señorita, joven, te estás preparando eh, en estudiar la palabra, en la oración, eh, viendo en qué el Señor te puede ocupar. Josué durante 40 años estuvo allí activo, ejerciendo fe. Aquí comenzamos este capítulo 1 y nos dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Bueno, generalmente el río Jordán es un río muy pequeño, pero en los tiempos de la siega, en el tiempo cuando va a comenzar el verano, cuando falta poco para el verano, eh, por lo menos acá en la séptima región, el trigo se cosecha ahí o se empieza a cortar en los primeros días, las primeras semanas de diciembre, se trilla por ahí, por el 8 10 de diciembre, y en esa, cuando hay altas temperaturas, se producen los deshielos, y allí en Israel el Jordán se desbordaba grandemente, alcanzaba una anchura y una profundidad que era, no era fácil cruzarla. En tiempos de Jefté, Galadita, allí los israelitas tomaban los pasos que eran bajos, que se le llamaban los vados del Jordán, donde era fácil cruzar, y allí podían tener un control sobre los que querían cruzar el Jordán. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que David, en tiempos de Absalón, cuando huyó, David tuvo que cruzar el Jordán y no fue cosa fácil? Ahí se describió con ciertas características que el rey David había logrado cruzar el Jordán. En tiempos de la siega, de la cosecha del trigo y la cebada,
el río Jordán se desbordaba. Así que no era fácil. En el capítulo 3 tenemos allí el paso del Jordán, y cómo Dios detuvo las aguas para que pudiera pasar todo Israel. Y él tenía que pasar. Y eh, una cosa es estar al otro lado. Cruzando el Jordán estaba en plenitud en la tierra prometida, pero también donde estaban todos los enemigos, los amorreos allí, los eteos, el jerjeseo, el jebuseo. Tenía que pasar el Jordán. Y el versículo 3 dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Era una tierra que estaba entregada. Cuando Dios habla con Moisés, en el Génesis le dice que Israel va a vivir 400 años en Egipto como esclavo, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo a su colmo. Todavía no era el tiempo para que Dios entregara esta tierra. Pero ahora ya la fecha de cumplimiento ha llegado. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Dios ha entregado este territorio. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Según lo que dicen los comentaristas de la Biblia, es que este territorio que se describe acá tiene una superficie de 770.000 kilómetros cuadrados. Y lo que Israel logró conquistar son 77.000 kilómetros cuadrados. Es decir, Israel logró tomar posesión de solamente un 10% del territorio dado por Dios. Hermanos, se dice que el libro de Josué, que la tierra de Canaán no es figura del cielo, porque en el cielo no hay luchas, sino más bien son las bendiciones espirituales que Dios dispone para nosotros, pero que nosotros por diversas razones, por pereza, por falta de fe o porque nos distraemos en distintas cosas, no tomamos posesión de todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. En este caso, estas bendiciones, este territorio, lo que Israel logró conquistar fue el 10% de todo lo que Dios le dio a Israel. El, en el tiempo del rey Salomón, allí tomó una gran cantidad de territorio, fue el que pudo tener el rey Salomón. Leamos Segunda de Crónicas, el capítulo 9, verso 26. Segunda de Crónicas, el capítulo 9, 9:26. Dice, y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la
frontera de Egipto. Eso fue lo que logró conquistar o tener dominio el rey Salomón. Fue el reino de Salomón fue el mayor espacio del cual Salomón logró conquistar. Y en los tiempos de los jueces, Israel era reducido a una mínima expresión. Hermanos, para ir concluyendo, para ir terminando, para ir resumiendo, Josué fue un tremendo líder que aprendió de uno de los líderes más grandes que ha tenido la historia humana, aprendió de Moisés. Nosotros también, o tú, hermano joven, tienes que acercarte a los que lideran, a los pastores, a los ancianos, para aprender de ellos, para que cuando estos hermanos partan, seas tú o seas tu hermana la que va tomando la posta, por así decirlo. En el atletismo hay posta, la de 4x100, 4x400, y un corredor le entrega una barrita que se llama el testimonio y el otro sigue corriendo y después el otro y el otro. Son cuatro que hacen la posta. ¿Tú estás preparado, hermano, para ser uno de los que tome la posta cuando el hermano que ya corrió y terminó su carrera, para que tú sigas? ¿Ah? Es importante, hay que prepararse. Y también a los hermanos ancianos tienen que ir preparando a los más jóvenes en pequeños servicios, que pidan los himnos, que tome una parte, que tome 10 minutos en la predicación del Evangelio, que tome un mensaje. Y hay que ir preparando, hay que ir discipulando, hay que ir, así como Moisés durante 40 años Josué estuvo con Moisés. Lo otro, la otra conclusión que podemos sacar acá es que Dios nos ha dado grandes bendiciones espirituales y que al igual que Israel físicamente, fue capaz de conquistar el 10% de todo el territorio dado por Dios. Y nosotros también, al igual que los israelitas, no somos diligentes en apropiarnos de todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. Y nos limitamos y muchas veces padecemos hambre espiritual. Se cuenta la historia de un hombre que de Inglaterra se vino a Norteamérica y vivió como un mendigo en Nueva York, andaba ahí durmiendo en las puertas de hoteles, pobre, miserable. Y murió un tío en Inglaterra y se demoraron mucho tiempo en encontrarlo. Y el tío que había fallecido le había dejado una herencia de 5 millones de libras esterlinas. Es decir, ese hombre era riquísimo, pero él no lo sabía. Nosotros también, hermanos, somos riquísimos en cuanto a las bendiciones que Dios nos ha otorgado, pero muchas veces vivimos como miserables, con pobreza espiritual. Hermanos, que Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por la palabra que hemos tenido en esta tarde y te rogamos que sea de bendición para tu pueblo, para que nos animemos en los mandatos del Señor, así como Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán y reparte la tierra por heredad. Así también, oh Padre, tú tienes para nosotros mandatos, tienes comisiones que debemos realizar. Ayúdanos para ser diligentes, ayúdanos para tener fe, ayúdanos, Padre, para ser obedientes. Nuestro Padre, te agradecemos todo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.